Bueno, buenas tardes a todas y a todos. La verdad que es una alegría que estén acá. Esta es una actividad que se está haciendo en el marco de la asignatura Trabajo Social y Salud en escenarios de pandemia y pospandemia. Es largo el nombre de nuestra materia, como, digamos, siguiendo el estilo de las ciencias sociales, porque tiene digamos, un subtítulo, el nombre de la materia, que es Tensiones, Debates y Oportunidades para la Reconfiguración del Campo Sanitario Argentino. Y básicamente, con un nombre tan grande, lo que queríamos de alguna manera es expresar aquellas cuestiones que nos proponemos y nos propusimos trabajar en este espacio. Y un tema central lo constituye poder detenernos en el SNISA, el Sistema Nacional de integración del sistema de salud, la búsqueda, digamos, de la integración del sistema de salud, digamos, que tiene centralidad por diferentes razones. Eh, Básicamente, digamos, hay un reconocimiento a la desarticulación, a la fragmentación histórica en nuestro sistema de salud, a las tensiones propias en el marco del sistema de salud y entre los distintos subsectores, y hay una historia en relación a esto, digamos, a una mirada crítica sobre esta situación y a búsquedas de poder articular y de poder configurar un sistema articulado. Pero la situación de la pandemia por COVID-19 reactualizó el debate a partir de la experiencia que se desarrolló en ese periodo, que tuvo que ver con una necesidad de manera urgente, poder coordinar, poder articular y poder ir resolviendo sobre la marcha, sobre la urgencia en función de tener que atender una situación de crisis y emergencia sanitaria como lo constituyó la pandemia. Y eso recolocó claramente el debate y la necesidad digamos, demostró que era posible avanzar en este camino, pero también quedaron a la vista, seguramente, claramente, tensiones, dificultades. Eh, Quisimos convocar, invitar a Mario Rovere. El año pasado, del mismo modo, él aceptó, lo convocamos también en el marco de la materia para dar una clase en torno al SNISA. Mario Rovere, ustedes lo conocen, es un médico sanitarista, es un referente del campo de la medicina social, es un profesor de posgrado en diferentes lugares del país, y muchas y muchos de nosotros hemos tenido la posibilidad de participar en sus clases en algún momento de nuestras vidas. Digamos, ha sido un referente en cuestiones ligadas a todo lo que tiene que ver con planificación estratégica, digamos, con aspectos metodológicos, pero también digamos, ha venido desarrollando, y a mí me impresiona que con mayor potencia en los últimos años, con una mirada más política en torno al sistema y una mirada y hacia el sistema de salud. Y eso es un valor sumamente interesante, y para nosotros es un orgullo poder tenerlo aquí. Contamos, y me gustaría que pueda hacer un saludito antes que arranquemos ya formalmente con la presentación de Mario, con Soraya Giraldes, que es la directora de la carrera de Trabajo Social de la UBA, en cuyo marco nosotros, que somos docentes de la carrera, estamos dando esta materia, y a quien invitamos para que pudiera participar digamos, con un saludo y con su presencia en la actividad. Ay, te tenemos que desmutear, tenemos un problemita. Bueno, ahora ya le habilitamos para que pueda. Gracias, ahora sí. Buenas tardes, la verdad que es un lujo poder contar en la carrera de Trabajo Social con una actividad de este tipo. Mario Rovere es tan referente y tan interesante escucharlo que una tarde calurosa de febrero se junta mucha gente a seguir escuchándolo, a seguir nutriéndose de lo que tiene para reflexionar, para decirnos, así que es una alegría. En la carrera de Trabajo Social, el campo de la salud es uno de los campos principales de desarrollo profesional, y
y es uno de los campos que permanentemente, además de convocarnos a trabajar, nos convoca a desafiar nuestros propios límites, a pensar la interdisciplina como imprescindible, a tener una mirada compleja desde lo multiactoral, no solo desde lo multidisciplinar, sino también desde lo multiactoral. Y en este sentido, pensar estos sistemas de salud, pero también situados en territorios, situados en diálogo con otros actores, nos obliga a estar muy atentos al desarrollo de estos debates. Cada vez que pandemia por medio y todo el rol que asumió el Estado, pero también toda la obligación de mantenernos aislados, con lazos sociales que tuvieron que asumir otros formatos, con intervenciones que tuvieron que asumir otros formatos, nos obliga también a pensar cómo estos colectivos constituyen y construyen determinadas subjetividades en torno a entender cómo podemos estar mejor, cómo reparamos nuestra salud, cómo nos cuidamos, qué se necesita del Estado, qué se necesita de nuestros propios lazos sociales en esta construcción de salud. Entonces me parece que este debate siempre ha estado presente, pero volver a reactivarlo con la figura y con el conocimiento y con lo que nos puede traer Mario en la pospandemia es un escenario totalmente distinto que genera preguntas distintas también. Así que para nosotros como carrera de trabajo social, poder tener esta materia que coordina la profesora García Godoy y poder tener este tipo de actividades es realmente es como savia para un árbol, ¿no? Nos alimenta, nos permite ponernos nuevamente en diálogo con un montón de actores, federales, como permite esta herramienta, con realidades territoriales, multiactorales, multidisciplinarias, diversas, y en este marco configurar este objeto teórico, pero también es político, pero también es metodológico, como comentaba recién Bárbara, es un desafío enorme y permanente. Así que este aporte que tiene todas esas características, lo metodológico, lo político, lo disciplinar, lo multidisciplinar, la lógica de sistema, de política pública, de un Estado que puede proteger o que puede desproteger, son elementos que sabemos que van a estar presentes en la conversación y saludamos con mucho entusiasmo esta conversación. Así que, doctor Mario Rovere, muy bienvenido y muchas gracias por prestarse en esta calurosa tarde de febrero a conversar con nosotros y nosotras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, un afectuoso saludo para todas y para todos. Creo que efectivamente es no solamente un día, una semana de esas que como para creer en el cambio climático, así que verdaderamente es un gusto, y también un gusto que un número tan significativo, además veo algunas caras amigas conocidas también en la pantalla, digamos, se interesen y sigamos interesándonos en la discusión llamémoslo así, del marco, del framework, de la estructura dentro del cual se da la organización de la atención de la salud en nuestro país. A mí se me ocurría como una forma de entrada tratar de arrancar como por una pregunta que es, que después la voy a tratar de desarmar un poquito en términos históricos, que sería, digamos, cuáles son las lógicas, las racionalidades a través de las cuales se argumenta que una parte del total de la riqueza nacional, digamos, se decida asignarla a salud. En este caso, particularmente, en el orden del 10% del Producto Bruto Interno, que configura una especie de masa, digamos, financiera para que el sector salud funcione. No es un tema menor, ni lo podemos naturalizar, porque es ni más ni menos que, podríamos decir, el histórico diezmo de la Iglesia, o sea, es el 10% de la riqueza nacional asignada, digamos, a la finalidad salud, digamos.
Ahí me parece que nosotros podríamos encontrar en principio 4 factores, 4 criterios, 4 lógicas por las cuales se asignan recursos a la función salud. En orden de aparición, podríamos decir que claramente en un determinado momento un factor clave fue, digamos, esta díada caridad-filantropía, ¿no? O sea, a mí me parece que no podemos dejar por fuera, porque todavía hoy algunos actores importantes del sistema de salud, que son a todas luces, digamos, parte del sector privado, de todas maneras se venden, se visualizan y se benefician de presentarse como instituciones filantrópicas. Esto, en términos generales, lo que hoy consideramos como hospitales de comunidad. Como ustedes saben, digamos, la lógica católica de caridad y la protestante de filantropía no son sinónimos, y de alguna manera también podemos recordar que las primeras inversiones en infraestructura en la República Argentina, que podríamos llamarle a grandes rasgos hospitales, fueron, digamos, hechos por la Iglesia hasta el gran conflicto, digamos, entre Iglesia y Estado, y la transición que se produce hasta llegar a encontrar el segundo criterio, que es el del Estado, que es una mecánica que va a usar como rito de pasaje lo que podríamos llamar la filantropía de Estado, ¿no? Así, digamos, que ustedes conocen, porque en cierta manera esto que les estoy contando no es ajeno a la propia historia del trabajo social. De alguna manera, digamos, hay como una navegar en paralelo, digamos, entre estas concepciones en general de la política social y de la política en salud. Así que podríamos decir que en un momento dado, la caridad / filantropía, digamos, va a tener una función de redistribución, en cierta manera, de ingresos, pero a través de un aporte voluntario, digamos, que va a ir armando un capital, digamos, que se da fundamentalmente en hospitales, que comienza siendo la filantropía. Todavía hoy varios países sostienen esto, hasta que empieza a aparecer la segunda lógica, que es la lógica, digamos, de la inversión en salud como consecuencia de la necesaria construcción de legitimidad del Estado. O sea, el Estado necesita construir legitimidad a partir de determinadas acciones y elige, digamos, particularmente a partir del comienzo del siglo XX, en una lógica más cientificista, digamos, abrazarse a la ciencia y de alguna manera, digamos, incluir la salud dentro de las funciones del Estado. Y ahí podemos ver lo que algunos llaman hasta hoy la primera revolución de la capacidad instalada, que corresponde a la época de Cabret, donde todavía hoy tenemos esos viejos hospitales coloniales franceses, digamos, con techo de teja, con grandes espacios, arbolados, pabellonados, y esta infraestructura se va a hacer siguiendo la pista de la filantropía como consecuencia de un porcentaje de la Lotería Nacional que fue creando el fondo de estos hospitales, que todavía se los conoce como hospitales Cabret, porque es una iniciativa de Domingo Cabret, digamos, una persona altamente protegida por Roca, digamos, concretamente, para ubicarlo temporalmente. Luego, digamos, lo que empezamos a ver es cómo el rol del Estado empieza a ir dándole forma al sector salud, digamos, en distintas dimensiones, profesionalizando, creando condiciones para que digamos, recordamos que los hospitales inicialmente, por ser filantrópico, caritativo, no tenía mucho trabajo médico, digamos, es todo un trabajo interno. Se puede ver en la arquitectura hospitalaria que el hospital comienza más siendo un hospital monasterio y luego se va volviendo un hospital laboratorio, y vamos viendo de qué manera, digamos, el juego de la ciencia va
tensando la relación, digamos, religión-ciencia, hasta transformar a la ciencia en una religión laica que va configurando esta noción, digamos, de por qué el Estado invierte en salud y hasta qué punto lo hace o no lo hace. Con estas lógicas necesitamos complementarlas con dos lógicas más. Y voy a poner las lógicas en funcionamiento, porque luego van a ver ustedes por qué es tan difícil articularlas, digamos. Porque hay una tercera lógica, que es la lógica de lo que podríamos llamar la seguridad social, inspirado fundamentalmente en una estrategia fundamentalmente en la época de Bismarck, en la reunificación alemana, digamos, donde Bismarck va a desarrollar una estrategia que podríamos llamar cómo neutralizar la profecía del conflicto de clases. Bueno, Bismarck, que cree que el conflicto de clases es una fuerza de la historia y que además ocurriría en Alemania, va a crear el dispositivo de armonía de clases, a la cual va a denominar, digamos, seguridad social. ¿Sí? Que al principio es que a través de un ahorro forzoso de los trabajadores, que logren acceder a cosas que no podrían acceder por pago de bolsillo, primero los trabajadores y luego extendido a sus familias, ¿no? Dando origen, digamos, a esta noción de seguridad social. Y el último factor, digamos, más reciente, pero no por eso menos significativo e importante, es lo que podríamos llamar la inversión lucrativa del capital, digamos. Es decir, la importancia de que digamos, invertir en salud, literalmente hablando, que se puede ver sobre todo con el modelo norteamericano, dentro del cual la inversión libre, digamos, en el sentido de que el que invierte puede invertir en una cosa o en la otra, decide invertir en salud, casualmente el nombre del libro del Banco Mundial, digamos, e invertir en salud ha dado en los Estados Unidos la tasa de rentabilidad a largo plazo más alta de la historia, siendo el sector salud un sector que inflaciona más que la economía promedio y ha llevado, en consecuencia, a uno de los negocios más importantes que exporta hoy Estados Unidos al resto del mundo y que es lo que de alguna manera dinamiza lo que se llama el complejo médico-industrial, ¿no? Así, digamos, que si ustedes lo piensan, digamos, como una especie de mesa de cuatro patas, tenemos una filantropía arcaica, pero que no se fue del todo. Tenemos una inversión de política pública por parte del Estado que se plasma en un sector institucional como el nuestro, en edificios, en centros de salud, en personal, etc. Tenemos un sistema de la seguridad social muy extenso, cuyo objetivo fundamental fue y seguirá siendo brindar a los afiliados algo a lo que no tendrían acceso posible si no fuera por la seguridad social, digamos. Y finalmente tenemos la inversión de capital que tiene que, vamos a decirlo literalmente hablando, que para el caso de Argentina es un caso dramático, digamos, por tener inversiones en salud te tiene que dar más rentabilidad que poner el dinero en el banco, ¿no? Y recuerden hoy lo que significa digamos, la tasa de interés, digamos, calculen cuánto tiene que ganar alguien para decidir invertir en salud. Entro por un lugar parece bastante mecánico, pero por supuesto que esto tiene hitos históricos, ¿no? Como les mencionaba antes, la filantropía caridad estaba presente con los betlemitas ya en Buenos Aires, se puede ver al lado de la iglesia San Pedro Telmo, pueden ver ustedes, digamos, lo que fue el hospital de hombres, el hospital de mujeres. La filantropía pública de Rivadavia en adelante la pueden ver plasmada de alguna manera en los hospitales pabellonados de la época de Cabret.
pero evidentemente donde plasma, digamos, la vocación y la voluntad del Estado de invertir efectivamente en salud, la vamos a encontrar fundamentalmente en el periodo de Carrillo, el primero y segundo gobierno de Perón, digamos, donde claramente surge, digamos, una inversión sólida, podríamos decir así, todo el grueso del excedente de posguerra de una Argentina que no entró en guerra, luego se benefició, digamos, del excedente de la posguerra, en buena medida está en los hospitales Carrillo, que más que duplica la capacidad instalada. Si me van siguiendo hasta acá, ustedes, acabo de mencionar a Cabret, podría haber mencionado quizás otros referentes, por ejemplo, entre los higienistas de la época, acabo de mencionar a Carrillo, pero resulta imprescindible en este sentido decir, así como le puedo decir, no hay Cabret sin Roca, también debo decir, no hay Carrillo sin Perón, ¿no? Esto quiere decir fundamentalmente que uno puede tener, digamos, el mejor ministro de salud, pero ubicado por fuera del marco político que decide, digamos, orientarse en tal o cual sentido, y en el caso del peronismo resulta muy obvio que había una altísima sintonía entre lo que planteaba Carrillo y lo que planteaba Perón, al punto que una parte de lo que hoy se atribuye a Carrillo era parte de lo que la Fundación Eva Perón hizo, ¿no? En términos de la infraestructura que nos deja, y el capital que nos deja esa época en la Argentina. Hoy, concretamente, resulta posible entonces señalar que para el sector público de la Argentina, uno puede decir, volver a Carrillo y encontrar una bandera unificadora en esa frase, digamos, como si, podríamos decir, que para el sector público Carrillo es como Gardel, digamos, cada día canta mejor, ¿no? O sea, hay algo identitario, digamos, en esta tremenda figura de nuestra historia contemporánea. Y no es simbólico, digamos. Esos hospitales están en pie, están operativos, están dando respuesta y lograron ser clave en el manejo de la pandemia. Ustedes pueden decirme claramente, bueno, la seguridad social tiene que ver entonces con el movimiento gremial en la Argentina, incluso en el peronismo, digamos, tiene una tradición muy larga, digamos, la fraternidad, las organizaciones gremiales, el diálogo que existía entre la CGT y el peronismo, pero de alguna manera, verdaderamente la seguridad social como estrategia de neutralización del conflicto de clases, lo vamos a tener en la Argentina recién como consecuencia, algunos dicen, digamos, del Bismarck argentino, que se llamaba Juan Carlos Onganía, en la década de los 60, durante la dictadura que inaugura, digamos, Onganía y se continúa luego con Livingston y Lanusse. ¿Qué es lo que tenemos en esa época para entender la matriz de lo que teóricamente tenemos que salir a articular? Hasta la década de los 60, los sindicatos, que eran muy importantes, digamos, que estaban en la resistencia, que tenían una orientación política muy fuerte, no tenían como función fundamental brindar servicios de salud. ¿Sí? Si ustedes miran para atrás y buscan, digamos, esta época de preinversión de los sindicatos, van a ver, por ejemplo, que turismo era mucho más importante que salud. Digamos, ¿no? Y ahí se ve prácticamente la reconversión de una ciudad como Mar del Plata, hasta el día de hoy, digamos, o los hoteles en Córdoba y otros lugares del país. Digamos. Así que podríamos decir que para aquella época, el único gremio que verdaderamente había invertido fuertemente en salud era la fraternidad por la vía, digamos, de la obra social de los ferroviarios. Pero que además había hecho algo que lo ponía de punta con la corporación médica, que era desarrollar infraestructura propia, ¿no? Fíjense que esto, digamos, es algo que hasta el día de hoy es una especie de sacrilegio, que es, digamos, cómo los gremios van a desarrollar infraestructura propia. Pero fundamentalmente porque la corporación médica
no quería tener gremialistas como jefes. De tal forma, digamos, que este dato pasa a ser un dato fundamental. La corporación médica era importante, fíjense lo que estoy diciendo, digamos, porque ustedes me van a decir, ¿cómo era? Digamos, no, era importante en un sentido. La medicina tenía capacidad de moverse en bloque, digamos. Hoy, las sociedades científicas son más importantes que la Confederación Médica de la República Argentina. Digamos que, de alguna manera, hoy las sociedades científicas están reemplazando el poder médico original corporativo que había en ese momento. Al principio, la corporación médica se pone totalmente de punta con la seguridad social hasta que hacen el primer experimento, y el primer experimento en la República Argentina que convence a la Confederación Médica de la República Argentina en aceptar la seguridad social se llama IOMA, ¿no? Porque, digamos, ¿por qué? Porque en el fondo el IOMA, parecido al PAMI, digamos, no es propiedad exactamente de los trabajadores como una obra social de un gremio específico. Es decir, que hay una representación de los trabajadores en IOMA, pero daba la posibilidad de sostener lo que entusiasmó a la medicina, que es mantener la apariencia del ejercicio liberal de la profesión, pero teniendo como ingreso a digamos, el pago por prestación de la seguridad social. Con esa experiencia, en la década más o menos 1967-68, la Iglesia, y ahí quiero poner un actor que parece, ¿qué tiene que ver la Iglesia con el sistema de salud de la Argentina? La Iglesia ya en algunas encíclicas se había enamorado de la idea de Bismarck como una estrategia para neutralizar el comunismo. Es decir, si el conflicto de clases era un problema, las encíclicas, fundamentalmente la pastoral obrera de la Iglesia, digamos, intentaba neutralizar el conflicto de clases. Y entonces encuentra que era muy atractivo el pensamiento de Bismarck, al punto que la encíclica, digamos, sobre la pastoral obrera, digamos, va a encontrar, va a adherir totalmente a la seguridad social. Onganía era un hombre, digamos, de los grupos de iglesia más radicalizados, digamos, y entonces se produce una especie de alianza entre la CGT de ese momento, la COMRA, la Confederación Médica de la República Argentina, y se labra un pacto que va a dar origen a la ley 18610, que es la que de alguna manera inspira la seguridad social hasta el día de hoy. Susana Belmartino nos ayuda a pensar, junto con Carlos Bloch, cuál era la naturaleza de ese contrato, qué estaba escrito y cuál es la letra chica de ese contrato. La primera cosa es, la letra chica de ese contrato es, pero los gremios no van a desarrollar infraestructura propia, ¿sí? El sistema de pago será pago por prestación, se respetará en consecuencia, digamos, el ejercicio liberal de la profesión, se crea un nomenclador nacional para hacer una regulación de los precios que termina tendiendo a facilitar la inversión tecnológica. En aquella época ya empieza una tendencia a la tecnologización de la medicina, y de alguna manera empezamos a tener a los gremios involucrados en la seguridad social, en las obras sociales y en la salud, tan involucrados, tan paraestatales, que incluso se empiezan a olvidar de la función fundamental de defender la fuerza laboral y defender las condiciones de trabajo. Al punto que, si ustedes recuerdan, veo gente súper joven ahora en sala, pero digamos, sus padres le habrán contado que hubo un presidente que se llamaba Menem, y que daba mala suerte decirlo, así que digamos,
no debía haberlo mencionado, donde cuando se destruye la capacidad productiva de la Argentina, los gremios no reaccionan. El caso extremo de la UOM, por ejemplo, de que no le, digamos, perdió más de la mitad de los afiliados y no reacciona. Y cuando el ministro de la época, Cavallo, intenta sacarle el manejo de las obras sociales, se juntan y eyectan a Cavallo, ¿no? Es decir, que desde el punto de vista, este ejemplo histórico nos indica que hasta el día de hoy los principales sindicatos están más preocupados por el manejo de las obras sociales que por la defensa de los derechos de sus trabajadores. Este dispositivo es claramente un dispositivo también para prevenir la radicalización del movimiento gremial. Se da en un contexto que en la historia gremial argentina se llama de bandorismo. Se da contra la CGT de los argentinos, que era la rama más progresista de la CGT, una escisión, digamos, y se da justo en el periodo que termina con Onganía como consecuencia del Cordobazo, ¿no? Bueno, esta máquina que se llama obras sociales en la Argentina es una máquina que no ha parado de producir, pero a través de un mecanismo previsto en la ley, existe un recurso compensador, de tal manera que un porcentaje del dinero de la seguridad social, más aún después de Cavallo, donde todo el dinero entra por AFIP, digamos, entonces, digamos, hay una parte de ese dinero que se puede discrecionalmente transferir a un gremio u a otro. Y acá déjenme dar la siguiente sentencia, digamos, provisoria y por mi cuenta. El principal dispositivo de paz social de la República Argentina está exactamente allí, digamos, ¿no? Si ustedes recuerdan, digamos, cuando algunos discutían el famoso ponele fecha y se acordaban de la moral de la madre de los sindicalistas, digamos, hace apenas unos 5 o 6 años, ese ponele fecha, la fecha nunca aparecía porque el dispositivo era la compra de voluntades de la cabeza de la CGT por la vía de los fondos transicionales que se dan en el mundo de la CGT. Luego, lo real es que, a pesar de las apariencias, la verdadera razón de la seguridad social y de las obras sociales en la Argentina no es brindar servicios de salud, sino conservar la paz social, ¿no? Es el principal dispositivo que la Argentina tiene para conservar la paz social, y cada vez que hay amenaza de algo, aparece un fondo extraordinario, una compensación, como fue en su momento lo que se llamó la CUS, digamos, en la época del presidente Macri, digamos, que se llamó CUS, pero en la práctica era una transferencia de dinero a las obras sociales. Cuando nosotros vemos ese territorio privado, obras sociales, inmediatamente ustedes pueden decir, bueno, perdón, estatal y obras sociales, ustedes pueden decir, pero en la Argentina no había espacio entonces para el sector privado. Y financieramente podríamos decir que efectivamente no la había. Así que vamos a tener una primera ruptura de la lógica de organización por rama de actividad, y esa ruptura, que va a dar después, por la ruptura, origen a las prepagas, digamos, se llama OSDE, ¿no? Es decir, primero una obra social que descrema a todas las otras, y luego una obra social que cuando le conviene es obra social y cuando le conviene es una prepaga, ¿no? A partir de esa ruptura, tenemos un nuevo actor social en el juego, que es el sector privado financiero, ¿no? Que no teníamos, digamos, o sea, teníamos clínicas privadas, pero no teníamos un sistema de seguro privado vinculado a la salud, que luego va a comenzar también, digamos, a sangrar a la seguridad social a partir nuevamente del final del periodo de Menem, cuando
los gremios terminan aceptando la libre elección de las obras sociales, y algunas obras sociales, algunas incluso insignificantes, se vuelven puerta de entrada a las prepagas. Esto, de alguna manera, digamos, nos va haciendo que aparezca un tremendo escenario de actores múltiples. O sea, podríamos decir, en la década del 50, si hubiéramos hablado de política de salud, era cuestión de hablar con don Ramón Carrillo, digamos. A partir de la Revolución Libertadora, estalla el poder del gobierno nacional y se provincializan los servicios. Ya no hablas con uno, hablas con 24, ¿no? En ese momento serían 20. Después el financiamiento, empieza a aparecer una obra social por rama de actividad. Ya tenés que sumar a 300 tomadores de decisión y ya vamos entonces por 335 tomadores de decisión. Pero luego van a ir creciendo algunas privados que empiezan a hacer su propia prepaga, y luego aparecen las prepagas propiamente dichas, que empiezan a desarrollar su propia infraestructura, y el resultado final es que si vos querés hoy poner de acuerdo el sistema de salud de la Argentina, y necesitas una especie de cancha de básquet, digamos, donde puedas poner adentro aproximadamente, digamos, unos 800 tomadores de decisión, que son los que de alguna manera y cotidianamente están forjando la arquitectura del sistema de salud de la Argentina. ¿Me van siguiendo? Y me quedé corto porque todavía debo agregar que muchas provincias tienen municipalizada la salud, ¿sí? Con lo cual hay que agregar también los secretarios municipales de salud en provincia de Buenos Aires, en provincia de Córdoba, en provincia de Entre Ríos, etc. Cada vez que nosotros vemos este panorama, nos enfrentamos entonces a la pregunta: ¿Sistema Nacional Integrado de Salud? Si cada vez está más fragmentado, ¿no? Bueno, esta misma pregunta se la hace en su momento, al finalizar la dictadura de la secuencia Onganía-Levingston-Lanusse, se la hace el peronismo porque se enfrenta a la necesidad de articular el sistema, y en aquel momento se pone a circulación el nombre Sistema Nacional Integrado de Salud. O sea que el nombre Sistema Nacional Integrado de Salud ya está patentado, vamos a decir así. Y ha sido, digamos, sustentado en una ley que llega finalmente a ser ley por un acuerdo político histórico que se va a dar en ese momento entre Perón y Balbín, digamos, permitiendo que exista la ley del Sistema Nacional Integrado de Salud. Esa ley, curiosamente, a pesar de ser un gobierno peronista y a pesar incluso de estar Perón vivo todavía, va a tener la oposición de la CGT. Y la oposición de la CGT no se plasma en una confrontación frontal con Perón, no se hubieran animado, pero sí se da la idea de que la adscripción de los gremios al SNIS iba a ser voluntaria. Fue una estrategia de no confrontar del todo, digamos. Por supuesto que voluntariamente ningún gremio se sumó. Sin embargo, nos resulta importante recordar que el SNIS tuvo aspectos absolutamente operativos y funcionantes entre el año 73 y el año 76, con una estrategia que se dio el gobierno nacional de ir armando el SNIS provincia por provincia. Unas 5 provincias entraron en el plan, digamos, que eran provincias más débiles, y había provincias que tenían recursos propios y que armaron no un SNIS, sino un SPIS, un Sistema Provincial Integrado de Salud, especialmente las provincias patagónicas, digamos. Así que tenemos experiencia en Chaco, tenemos experiencia en San Luis, tenemos experiencia en La Rioja, tenemos experiencia en Río Negro, tenemos experiencia en La Pampa, digamos, sobre la idea de un sistema integrado de salud.
Y ahora ustedes me tienen que preguntar, naturalmente, ¿y en qué consiste? Bueno, lo primero es que si uno utiliza para integrar el conjunto del colectivo de salud la palabra sistema, está diciendo en jerga internacional que va a tener al sector público en el centro, ¿sí? Es decir, sigue siendo un sistema mixto, pero el sector público está en el centro, organizando, no solamente porque es el Estado, sino además porque el sector público es el único que hace epidemiología. Es el único en realidad que está ocupado de la salud, digamos. Los otros subsectores tienen incidencia y participación en la atención de la enfermedad. De hecho, ningún otro subsector se ocupa de la prevención, como hemos visto en la vacuna COVID, digamos. O sea, que prácticamente, excepto una forma de enmascarar la vacunación, llamémosla así, clientelar, que se dio con algunas vacunas que se le dio al hospital alemán y al hospital italiano, lo real es que toda la vacunación fue pública, digamos, ¿no? Entonces, esa lógica nos indica que no hay tres subsectores de salud. Hay un subsector de salud y hay subsectores de la atención de la enfermedad, ¿no? Y que los seguros también son seguros de enfermedad, digamos, no son seguros de salud. Entonces, esta idea de un sistema integrado de salud, bueno, primero van a aparecer distintas patas, digamos. La primera pata, que parece la obvia, es integremos por la economía. Luego, digamos, todos pusieron dinero en una bolsa común para conformar un sistema integrado de salud. La respuesta es no, digamos. Pero el Estado incrementa su participación en el juego y aparece un factor que, de mi punto de vista, pero por una visión, llamémosla así, más política que económica, sobre el Sistema Nacional Integrado de Salud, que es que uno de los dispositivos fundamentales del Sistema Integrado de Salud fue el full time, digamos, ¿no? Es decir, que de alguna manera los participantes del Sistema Integrado de Salud en las provincias que ingresaron a esa lógica pudieron ingresar a un régimen en el cual, digamos, podían dedicar el 100% de su tiempo a prestar servicios en el hospital público. Un sueño que ya tenía Carrillo, pero que él no esperaba en realidad un sistema donde todos fueran full time, digamos, sino que él tenía muy en la cabeza la lógica de la sanidad militar, digamos. Él pensaba que algunos médicos iban a querer ser parte, como si estuvieran bajo bandera, digamos, y eso era lo que esperaba para sus hospitales. En este caso, el full time, digamos, con bloqueo de título, generó, y lo voy a decir de una manera contrafáctica, digamos, hubo tal agresividad de los colegios médicos de las provincias donde el SNIS estaba funcionando, contra el SNIS, que incluyó hasta denuncias macartistas, por lo cual profesionales del SNIS tuvieron que irse del país para defender su vida, o en algunos casos efectivamente forman parte de las víctimas de la dictadura, que nosotros llegamos a hacer la afirmación contrafáctica. La principal herramienta que tiene la corporación profesional para evitar que el sector público supere cierto nivel de eficiencia, cierto nivel de calidad, cierto nivel de respuesta, se llama multiempleo, ¿sí? Un factor absolutamente estructural del sistema de salud de la República Argentina. Uno de los países del mundo con mayor multiempleo. Hay profesionales de salud que tienen 6, 7 cargos, digamos, por supuesto, para tener 7 cargos hay que cumplir en todos, digamos, pero definitivamente, digamos, podríamos decir que además se ha extendido a más profesiones, no es solamente la medicina, ¿no? Es decir, hoy tenemos, por ejemplo, multiempleo en enfermería, sobre todo la enfermería masculina, digamos, que es un fenómeno reciente, y ese multiempleo está llevando
a una situación dramática, que es que como en enfermería sí tenés que cumplir horario, si sos multiempleado en enfermería, significa que atendés a tus pacientes dormidos, digamos, ¿no? Y en la pandemia se vio claramente lo que se llamó contagio horizontal, y como consecuencia de ese contagio horizontal, el personal de salud que se protegía de los pacientes porque era peligroso, tenían COVID y nadie sabía cómo evitarlo, no se protegían de sus compañeros que iban al hospital hoy, pero que ayer habían estado en una clínica. Y como el COVID vino de los sectores de altos ingresos hacia abajo, los primeros casos de COVID se atendieron en las clínicas privadas, ¿no? Con lo cual, digamos, nosotros tenemos compañeros fallecidos que adquirieron la enfermedad, digamos, en la clínica privada y que contagiaron compañeros de trabajo en el hospital público. Bueno, este panorama vino a revelar hasta qué punto una de las enfermedades fundamentales del sector del sistema de salud de la Argentina es el multiempleo. Y acá entonces va a pasar algo un poco insólito, que esto, digamos, son recursos didácticos que yo pongo en el juego, pero que naturalmente corren por mi cuenta, digamos. Cuando la gente dice integrar el sistema de salud, yo diría, digamos, ¿cómo decirlo? Es una metáfora muy médica, a lo mejor me ayuda o a lo mejor me empasta todo, digamos. Vos tenés siameses pegados, ¿no? Entonces vos querés que se lleven muy bien, integración del sistema, pero primero los tenés que separar. Y hoy, digamos, el sistema de salud, los subsectores del sistema de salud, son siameses que están unidos por el bolsillo, ¿sí? El órgano que comparten, digamos, es el bolsillo. El grueso de los profesionales de salud en la República Argentina completa sus ingresos por la vía del multiempleo, ¿sí? En consecuencia, los últimos interesados en que se integre el sistema son quienes trabajan en multiempleo, ¿sí? Brasil termina haciendo una ley nacional, estoy hablando de la época de Lula, la anterior, termina haciendo una ley nacional prohibiendo el multiempleo público, ¿no? Generó tal escándalo que tuvieron que crear una excepción a la ley para los médicos para que pudieran tener multiempleo público. Quiere decir, trabajar en más de un municipio, trabajar en distintos cargos de la administración pública nacional, estadual o municipal. Si ustedes me siguen un poco en esta reflexión, cuando uno dice, bueno, queremos ir hacia un sistema nacional integrado de salud, bueno, es bastante razonable que el clima del sistema nacional integrado de salud es un clima de poscrisis, digamos así, ¿no? Es decir, hay un enunciado político liderado fundamentalmente en varias expresiones políticas por la vicepresidenta de la Nación, se sumará o no a los motivos del atentado contra su vida, digamos, pero concretamente lo que ocurre es que ella plantea que la Argentina debe ir hacia un sistema nacional integrado de salud. Y la pregunta política que uno puede hacerse es, si dijo esto al final del año 2021, comienzo del año 2022, si hay hoy mejores condiciones que en el 2021 o peores condiciones que en el 2021 para hacer eso. Desde mi punto de vista, había mejores condiciones cuando fue enunciado ese concepto, porque, digamos, porque la poscrisis inmediata, digamos, el grado de dependencia extrema que la seguridad social y que el privado tuvo de la inversión estatal para permanecer en pie y no quebrar durante la pandemia, fue de tal magnitud que todavía quedaba un clima de deuda de los otros subsectores respecto al sector privado. Podríamos decir, todos sabemos, los aviones de aerolíneas, los barcos que venían de China, digamos, con insumos y todo lo demás, no fueron insumos que se quedaron solo en el sector público. Fueron los que viabilizaron y permitieron que el sector privado funcionara.
la IFE, digamos, el subsidio de los sueldos, es decir, toda una estructura en la cual el Estado se pone atrás y al revés, voy a decir algo que parece contradictorio con lo que acabo de decir, por esto mismo, el funcionamiento sistémico del sector salud en la pandemia fue bastante razonable. Porque quiero decirle que países como Perú, por ejemplo, digamos, que ha tenido una situación absolutamente dramática en términos de mortalidad por COVID, gobiernos neoliberales se vieron en la necesidad de amenazar al sector privado porque el sector privado se negaba a atender pacientes COVID. ¿Sí? Dense ustedes una idea, digamos, del tamaño de la intervención de un Estado que puso toda la infraestructura como si fuera una situación de guerra, que en algún sentido lo era, ¿no? Es decir, enfrentar semejante cantidad de afectados, que llegó al punto, digamos, podríamos decir así, al sistema de salud le llegó el agua a la nariz, ¿no? Afortunadamente no pasó de la nariz, pero definitivamente en la segunda curva, en la segunda ola, digamos, mayo del 2021, llegamos a esa situación. Disculpen si hago un pequeño pie de página, me gustan los pies de página, pero bueno, esto es culpa de que cuando era chico leía unos libros de historia que tenían letritas chicas abajo, y me gustaba más la letrita chica que el texto, digamos. Bueno, parece que me volví un poco de anecdotario, digamos, o anecdótico. Pero es importante en este momento. El 4 de mayo del 2021 estamos en la peor tasa de ataque en epidemiología se llama a la cantidad de casos nuevos dentro de un brote dentro de la epidemia, la tasa de ataque más alta de todo el registro en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. La Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en todas las oleadas de COVID de la Argentina, fue precursora, digamos, porque el lugar de desembarco de las cepas que iban mutando era la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Luego todo el país sabía que cuando Ciudad de Buenos Aires aumentaba, digamos, abría el paraguas, digamos, porque dentro de un mes la vas a tener, digamos, en tu territorio, sea cual fuera, por la capacidad de Cava, digamos, de comunicarse con todo el país. En aquella época, recordarán ustedes el tema de los camioneros, por ejemplo, digamos, transportando COVID, digamos, literalmente hablando. Bueno, frente al agravio que sintió la ciudad de Buenos Aires, porque le habían cortado la coparticipación abusiva en esa época, decide una estrategia que fue abrir las clases, aunque estaban en la peor tasa de ataque de todo el registro de la pandemia de 3 años, digamos, ¿no? Una actitud absolutamente irresponsable, para algunas provincias la podíamos leer incluso como criminal, digamos. Pero en ese momento deciden apelar a la Corte Suprema de Justicia. Y la Corte Suprema de Justicia, el 4 de mayo, cuando el promedio de fallecidos en Argentina acercábase a los 500 por día, decide un fallo ejemplar diciendo que lo que había hecho el gobierno nacional era avasallar la autonomía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Desde mi punto de vista, pero claro, es el sesgo de cualquier que puede tener un sanitarista, digamos, ¿no? Esta es la principal causa por la cual debe haber juicio político a la Corte Suprema de Justicia, incluyendo específicamente que Hayton de Nolasco, una de las 5 en ese momento, no firma esta resolución de la Corte, ¿no? Es decir, los 4 que están hoy, digamos, en inicio de juicio político, lamentablemente esta causa que fue llevada por Zaffaroni y fue llevada por Barcesat, digamos, pidiendo una... ¿Sigo ahí? No. Sí, se acabó, se fue la cámara, pero lo escuchamos, Mario. Algo pasó. Sí, pero no sé qué. Toqué algo.
A ver, pruebe a apagar y prender la cámara No, suya. si me escuchan, sigo un poquito y después Sí, sí, lo escuchamos perfecto. lo trato de arreglar. ¿Nos escucha, Mario? Yo escucho perfectamente, pero estaba tratando de recuperar la cámara. Si no, lo voy a sacar directamente. Ahí se lo ve, ahí se lo ve. Sí, gracias. No, que esta es la cámara de la computadora y la otra era una camarita. O sea, quiero aclarar que esto no fue un boicot de la Corte Suprema, digamos, por las dudas alguien piense eso. Digamos, lo real es que hoy ese juicio político, lamentablemente, no está incluido en los 14 motivos por los cuales, digamos, se ha iniciado juicio político a la Corte Suprema, pero a mí me parece el más grave porque, digamos, ahora que acabamos de ver, digamos, que un juicio ejemplar, digamos, todo el país siguiendo un homicidio, quiero decir, la causa que firma Zaffaroni y Barcesat habla de homicidio por omisión, responsabilizando a la Corte Suprema de eso, no de un caso, digamos, ¿no? Sino de miles de casos. Paro un poquito ahí para señalar cómo lo político, los sectores del Estado, digamos, la descentralización, el rol de rectoría del gobierno nacional debía ser parte, digamos, o sea, todos debíamos juntos, en medio de una crisis, fortalecer al gobierno nacional, y al revés de eso nos encontramos con una parte del Estado Nacional debilitando a otra parte del Estado Nacional en el rol de rectoría. Le decía que yo creo que las condiciones se alejan, pero también debo decir que muy queridos profesionales, compañeros, que tenemos una fuerte cercanía, creen que de alguna forma la creación de condiciones para un sistema nacional integrado de salud depende también, y yo también creo, pero digamos, que también de la movilización y organización de la propia población. Yo creo que sí y que no, o sea, creo que es imprescindible y al mismo tiempo que no alcanza, ¿no? ¿Por qué? Porque, por ejemplo, digamos, si un poder del Estado avasalla a otro, uno no puede imaginar que todos los días, digamos, va a tener la gente en la calle para resolverlo, digamos. Es decir, que la movilización popular es un poder, pero el equilibrio de poderes debe darse adentro, digamos, con el rol de las distintas instancias del Estado. Tenemos un diputado nacional, lo digo así, hemos sacrificado, digamos, un brillante ministro de Salud para tener un diputado nacional llevando esta causa a la discusión en el Congreso, con la expectativa y con toda la ayuda que podemos darle, digamos, desde la gestión y desde la militancia, para que este tema se sostenga, digamos, se sostenga en agenda, que se siga discutiendo, pero como ustedes se dan cuenta y han escuchado, no hay quien escuche ni siquiera debatir, digamos, ni siquiera rebatir, con lo cual podríamos decir que hay un debate corporativo, llamémosle así, que es un debate entre los sectores, por adentro de los sectores, pero esto no se arregla con una mesa, con la CGT, no se arregla con una mesa con las prepagas, no se arregla, sino que se arregla con una estructura política. Por eso había comenzado con esta idea, digamos, no hay Carrillo sin Perón, que me parece la forma más fácil de explicar que la coalición imprescindible, digamos, es un equilibrio, un marco de fuerza política que pueda poner en escena la construcción de un sistema nacional integrado de salud que tenga fundamentalmente, digamos, un andamiaje jurídico, un andamiaje económico, pero fundamentalmente que tenga el compromiso de la fuerza laboral en salud, es decir, de los compañeros y compañeras de salud, y el acompañamiento de la población. Nos fuimos muy atrás en dos cosas del ámbito internacional, y acá termino para abrir un debate. Digamos, tenemos buenas y tenemos malas noticias. Digamos. Existe siempre la pregunta de qué quieren escuchar primero, digamos, ¿no?
arranco por las malas noticias, digamos. Los dos sistemas universales financiados por rentas generales icónicos de la posguerra para acá están en crisis. Esto es el National Health Service de Gran Bretaña, que enfrenta hoy la huelga más importante de toda su historia. Hoy ya se miden, digamos, directamente la cantidad de fallecidos que viene produciendo el conflicto, con un primer ministro, cada primer ministro conservador de Gran Bretaña quiere superar al anterior, y vamos a terminar pensando que Margaret Thatcher era una benefactora. Bueno, eso significa hoy huelga de ambulancieros, huelga de enfermeras, digamos, es decir, el sistema de salud de Gran Bretaña está semi-paralizado. Y el día domingo hemos visto la manifestación más importante de la historia española, de la mano de la denominada Marea Blanca, digamos, en la ciudad de Madrid, donde el oficialismo calcula 250.000 personas, y quienes organizan la marcha calculan 1 millón de participantes. Digamos, la foto aérea es impresionante, casi da envidia, digamos, para decir, ¿lograríamos desde el sector salud poner 1 millón de personas en la calle? Digamos, bueno, nos da una idea de hasta dónde se podría llegar. ¿Cuáles serían las buenas noticias, digamos? Bueno, la primera buena noticia es que Lula volvió a Brasil, digamos, a gobernar Brasil. Porque en esta región, en esta parte del mundo, el Sistema Único de Salud brasilero pasa a ser la experiencia más importante de organizar un sistema de salud con el sector público en el centro. Pero dos países que habían sido usados como ejemplo para invitarnos a privatizar la salud, están hoy revisando a fondo su política de salud. Me refiero a Chile y a Colombia, ¿no? O sea, son dos países hoy que están en pleno debate, en plena discusión, para tratar de lograr que el sistema de salud salga de esta privatización, cuya característica fundamental, rasgo fundamental, lo voy a poner para tener una idea de contra qué se contrapone un sistema nacional integrado de salud, contra un sistema que piensa que si el Estado quisiera garantizar el derecho a la salud, pues que la financie, ¿no? Y que no se meta a prestar servicios de salud, porque eso lo hace mejor el sector privado. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Digamos? O sea, lo contrario a universalizar por la vía de un sistema es universalizar por la vía de un seguro, que al final signifique, bueno, el sector privado cubre hoy a una parte de la población porque la otra parte no tiene plata. Que el Estado le ponga plata en el bolsillo. ¿Me van siguiendo el razonamiento? Digamos, esto así, en pocas palabras, es la Ley 100 de Colombia, lleva más de 20 años, la Ley 100 de Colombia, destruyendo el sistema de salud colombiano, digamos, y hoy el gobierno de Petro, digamos, ha decidido ponerle proa, digamos, a una reforma que saque del juego a las empresas intermediarias que hoy organizan el sistema de salud de Colombia. Y en Chile, este debate se llevó a la Constitución. La Constitución no fue aprobada por el plebiscito, hoy empieza otra constituyente, pero está en el debate salirse de las empresas intermediarias que en Chile se llaman ISAPRES, digamos, y que han generado también graves daños al derecho a la salud en Chile. Disculpen si es mucho material, digamos, que quería compartir con ustedes, y tal vez compense, digamos, ese exceso de material si ustedes de alguna manera nos orientamos a algunas preguntas que puedan ayudarme a afinar la puntería de lo que querían escuchar. Muchas gracias.
Mario, no, muchísimas gracias. No, me parece, sí, son un montón de cosas, pero justamente tenemos tiempo y la posibilidad de generar intercambios, porque además hay muchas dimensiones que aparecieron planteadas tan claramente. No se trata solamente de los antecedentes, de las búsquedas y de las lógicas, como entra la dimensión política configurando las posibilidades, las oportunidades, el papel de los distintos actores, los intereses en distintos momentos, digo, esta idea y este recorrido histórico tan veloz y tan preciso, la verdad que eh, excelente. Mara, creo que tenía ahí alguna pregunta y mientras estamos invitando en el chat que quieran ir poniendo algunos comentarios, podés... Gracias, Bárbara. Mario, qué privilegio. Muchísimas gracias. Bueno, justo en el chat ahora acabo de ver que aparece esta pregunta, ¿cómo seguimos? Y un poco mi pregunta tiene que ver con esto, ¿no? Como, digo, pensando en los procesos de formación de grado, de posgrado, ¿qué notas, qué ideas, qué sugerencias considerás que se deberían tener en cuenta pensando, digamos, poniendo las cabezas en el SNISA? Al menos para ir arrancando, para ir continuando. Sí, a mí me parece que hay una pista que se da justamente en esta frase. Disculpen que la vuelva a reiterar, pero me parece que, digamos, que nos saca del riesgo de una respuesta tecnocrática, digamos, ¿no? Que es esto de no hay Carrillo sin Perón. En el año 2023, la República Argentina parece encaminarse a un debate político sin maquillaje, ¿no? Podríamos decir que las fuerzas políticas, por alguna razón, decidieron, parecido, quizá copiaron la estrategia europea, digamos, pero podríamos decir así, la derecha no se quiere vestir de nada que no sea derecha, digamos. Y es más, se siente amenazada con la ultraderecha, digamos. Entonces, a mí me parece que la sociedad argentina se va a encontrar frente a dilemas que son dilemas didácticos, digamos así, son dilemas que están claramente explicitados y que nos llevan de alguna manera a la toma de decisiones. Yo vuelvo digamos, piensen ustedes en cuán poco tiempo internamente uno pasó de decir el juicio a la Corte es una utopía, digamos, a decir, mira, parece que no es una utopía, o sea, parece que en realidad, efectivamente, digamos, empieza a ponerse sobre la mesa y se empieza a resquebrajar la estrategia, digamos, de no apoyamos, no acompañamos, bloqueamos el Congreso. A mí me pareció maravilloso que alguien pusiera 150 palas, digamos, en la puerta del Congreso para decir muy elegantemente vayan a laburar, digamos, ¿no? Pero me parece que hay algo en esa lógica que es, bueno, el Congreso se está moviendo, un poder del Estado, de alguna manera, digamos, busca una fórmula que signifique empatar, porque el poder, recuerden que el Poder Judicial se metió en las atribuciones del Legislativo, digamos, así que podríamos decir, con qué autoridad el Legislativo se mete en el Judicial y con la misma con que el Judicial se mete en el Legislativo. Entonces, a partir de ahí, la movilización popular deja de pedalear en vacío. O sea, deja de ser una quijotada, digamos. Pasa a ser parte de una intervención dentro de un equilibrio, digamos. Porque si no es muy difícil, vuelvo a repetir, digamos, poner el 100% en la movilización popular. Digamos así, literalmente hablando, no haces un 17 de octubre todas las semanas. ¿Sí? Entonces, digamos, esa capacidad de expresión popular se da en contadas situaciones, en situaciones muy específicas, digamos, donde las contradicciones se vuelven especialmente transparentes. En este momento empieza a aparecer como transparente una serie de fenómenos que pueden resultar importantes. ¿Con eso qué quiero decir? Lo que quiero decir es que hace falta trabajar a dos niveles, a dos alturas.
La primera, efectivamente, hace falta una factura técnica que signifique que en principio, yo no le puedo decir cómo encontrar una especie de utopía que es una reforma del sistema de salud donde todos ganen. No, eso probablemente no pueda darse, digamos. Sin embargo, sí es posible construir una propuesta con la menor cantidad de heridos posibles, con la menor cantidad de perdedores posibles, dentro de un juego que tiene aspectos virtuosos en distintos subsectores, y uno podría decir, uno le negaría al sector privado que tenga un rol en la innovación tecnológica en el sector salud. Digamos, diría que no tenemos con el PAMI uno de los sistemas más solidarios relativos que tenga América Latina, dado que la mayor parte de los países no tienen un sistema de seguridad social para las personas mayores de la magnitud y del volumen que tenemos allí. Entonces, no se trata de una, digamos, de una propuesta de factura técnica que tenga que tener ganadores y perdedores, sino que existe el arte de la construcción de acuerdos que permitiría un sistema más integrado de salud. De la misma manera, con el mismo dinero que hoy se utiliza para financiar la fuerza laboral en salud, se podría combatir el multiempleo. Porque cuando uno dice full time en el sector público, no está diciendo no al full time en el sector privado. ¿No? Ojalá el sector privado tuviera full time y el sector público tuviera full time. El problema fundamental es que el full time no es solamente un problema de financiamiento, también es un problema de la camiseta que vos te pones en tu lugar de trabajo. O sea, imagínate, digamos, que quisiéramos recuperar aerolíneas, pero el 70% de los trabajadores de aerolíneas trabajaran para LAN Chile. ¿No? Vendría un poquito difícil, ¿verdad? Entonces, si vos hoy decís, digamos, pongámonos la camiseta del sector público, vayamos a hacer un sistema integrado de salud, y se lo planteas a los trabajadores del sector público, lo primero que te van a decir es, pero mirá, yo trabajo en los otros subsectores también. Me van siguiendo, digamos, o sea, hay algo en el arte de la construcción de los acuerdos, de la ingeniería de los acuerdos que pueden labrarse, que es toda una tarea que yo creo que estoy seguro que nuestros compañeros en la Cámara de Diputados lo están trabajando permanentemente, incluso con la idea de que no va a haber una ley de un sistema integrado de salud, sino un plexo. Probablemente hoy está en discusión una ley de los promotores de salud, está en discusión una ley de residencias profesionales, está en discusión digamos, leyes nacionales que ya van apuntando en ese sentido, encontrando los puntos de menor resistencia y de mayor acuerdo posible. Pero luego, y ahí viene la articulación que estamos hablando, hace falta, vamos a decir así, quórum, digamos, ¿no? Hace falta recursos legales, hace falta una justicia que en un momento dado, yo podría decirle con total sinceridad, en la fragmentación del sistema y en la autoridad del gobierno nacional, en un momento dado la Corte Suprema era un aliado estratégico. Créanme que no sé cuándo fue que dio una vuelta de campana. Lo que hizo la Corte Suprema de Justicia es contraria a su propia doctrina. Existe doctrina concreta que dice, digamos, que el garante último del derecho a la salud de cualquier ciudadano con cualquier cobertura es el gobierno nacional. Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, firmada incluso por alguno de los actuales supremos. No voy a decir cuál para no mencionar, pero es uno que termina con SETI, digamos. Es decir, que, digamos, falló contra sí mismo, digamos así, ¿no? Y es personalmente el que más defrauda, porque los demás, bueno, ya sabíamos que iban a decir. Entonces, fíjense ustedes qué complejidad que adquiere ese juego. Lo mismo pasa con los aspectos de financiamiento, digamos, ¿no? Verdaderamente, digamos, ¿cuál sería el mecanismo por el cual
las obras sociales hoy no quisieran participar para nada del juego. Bueno, muy perjudicial para ellas mismas, porque fíjense lo siguiente, digamos, las obras sociales ya están hackeadas por las prepagas. Y aunque para su propio prestigio consigan al sanatorio, no voy a decir ninguno, pero voy a decir así, el sanatorio Pirulín, que es el mejor de todos los sanatorios, ese sanatorio le va a dar condiciones de servicio clase B, porque la clase A está reservada para la prepaga. ¿Sí? Entonces, digamos, hoy no es la misma situación. Algunos dicen, estábamos mejor en el 73, claro, porque había menos actores. Sí, pero la contradicción en ese momento era sin las prepagas en el juego. Hoy, prácticamente, algunos gremios están mucho más cerca de acordar con un sistema integrado de salud que lo que estaban en el 73. Por supuesto que es más fácil hablar con la CTA que con la CGT, digamos, bueno, hay distintos mecanismos. Hoy concretamente en la provincia de Buenos Aires, yo le diría que, como pocas veces en la historia, la política pública de la provincia de Buenos Aires está reforzada por una alianza estratégica con el IOMA y con el PAMI. Digamos. Eso es una cosa que, digamos, que logró la pandemia y que logró la política, vamos a decir así, ¿no? Pero tiene mecanismos concretos, organizados de ganador-ganador, digamos. Le conviene al IOMA, le conviene al Estado, le conviene al PAMI, digamos, y de alguna manera así vamos construyendo. Aparecen, Mario, acá algunas preguntas. Yo antes quiero, pero voy a colar una cuestión y ahora las recupero como para que pueda avanzar respondiendo. Pero en este recorrido, en la complejidad, pensaba varias cuestiones. Por un lado, digamos, nosotros en la avidez de poder pensar, digamos, cómo construir o cómo dar lugar a un fortalecimiento de un sistema de salud integrado, digamos, y usted dice, bueno, pero hay cuestiones que son de orden estructural y además las sitúa coyunturalmente y trae la escena no solo de cuestiones que se están dirimiendo y debatiendo en este momento, sino digamos, aunque no lo ha mencionado expresamente en estos términos, situar que estamos en un año donde se va a decidir el rumbo de los próximos años en nuestro país, y entonces todo esto de sobre lo que estamos pensando o hablando está, digamos, atravesado totalmente. Esto y muchísimo más. Eso por un lado. La otra cuestión, por ahí desde mi experiencia de estar en este momento participando en una actividad de gestión en el Ministerio de Salud de Nación, y recuperando las experiencias de otras compañeras y compañeros, no solo en salud, sino en diferentes áreas, pensaba como otra de las dimensiones que suman complejidad, aquella que tiene que ver con que nos encontramos con un Estado que nos dificulta poder llevar adelante las cosas que queremos llevar adelante. Es decir, y entonces inevitablemente a mí todo el tiempo me viene a la cabeza el pensar la necesidad de una reforma del Estado, pero que no es la reforma del Estado de la derecha y de los 90, pero que en algún momento desde sectores progresistas, nacionales, populares, como los querramos llamar, tenemos que también problematizar y pensar el propio Estado, porque hoy el Estado, ni aun cuando queremos hacer determinadas cosas, es una herramienta aceitada. Todo nos cuesta muchísimo para lograr eso, que digamos, lo dejo ahí colocado de coté, y le comparto un par de preguntas y sobre eso usted organiza como le parece. Por un lado, Clarisa Marchetti hace un ratito le proponía, usted lo nombró al pasar, pero si podía hacer referencia a la formación de residentes, dice justo ahora que salió la resolución del Ministerio de Nación en relación al sistema integrado de residencias. Y por otro lado, hay dos comentarios, uno de Ángela que dice: en la solidaridad de los trabajadores de la salud hay una clave, a partir de lo que usted iba diciendo. Cecilia Sebas dice: me parece que la camiseta del sector público del multiempleo es en relación a la ciencia biomédica, yo creo que las otras disciplinas estarían dispuestas. Y hay una pregunta de José Gasparini, que pregunta, dice: Mario, ¿cómo ves el alcance de los medicamentos de alto precio en los presupuestos de salud, incluidas las obras sociales, poniendo en riesgo la sostenibilidad del sistema y a riesgo de quiebre de estas cuando se judicializa por amparos? Bueno.
Yo comienzo, Bárbara, con una reflexión que va muy en la línea, me parece, de la pregunta, que es, no solamente hay un tema, digamos, de la organización del Estado, digamos, sino que incluso la propia organización del sector público requiere digamos, una fuerte inversión en desburocratización. O sea, puede llegar a ser tan grave, digamos, para la población vivir en un sistema mercantilizado de salud como vivir en un sistema burocratizado. La hija de Rossi, del nuevo jefe de gabinete, cuando se presentó el libro La salud sí tiene precio, que era un libro sistematizado de economía política de la salud, se presentó en el CCK. Bueno, la reunión era muy plácida, muy placentera, pero claro, ella no era del sector salud, estaba comentando el libro como economista. Y en un momento dado dejó al auditorio un poquito paralizado, porque el auditorio estaba muy empático. Cuando se presenta un libro, generalmente uno no lleva gente que vaya a destruir el libro, digamos, ¿no? Así que había un clima muy digamos, llamémoslo así, de empatía con lo que estaba planteando el libro. Pero en un momento dado, ella dice, digamos, pero discúlpenme que yo planteé esto, pero esto que ustedes están planteando, que parece totalmente lógico, totalmente racional, totalmente... A mí me parece que la población no lo va a entender, digamos. A mí me parece que hace falta ser más explícito. Y entonces, en ese momento, estaba buscando algo que concretar en eso, y en ese momento se le ocurre, para mí, una genialidad. Dice, a ver, con el sistema integrado de salud, ¿se van a acabar la fila de espera? Imagínense toda la ballena del CCK en un silencio reflexivo, porque, claro, es clave, digamos, ¿no? O sea, nosotros no podemos pretender que la población elija el sector público y vos le ofrezca como alternativa que el sistema de regulación, oferta y demanda se base en esto que es gratuito, digamos, va a significar una pérdida de tiempo y no una cola para acceder. Una cola para acceder, una cola para laboratorio, una cola para radiología, una cola, digamos, parece, digamos, lo que era en una época el sistema de Disneylandia, digamos, ¿no? Que vos entrabas y después tenías una cola, otra cola, digamos. Bueno, hay algo de eso que significa el sector público también tiene que cambiar, digamos, en este sentido de profundizar la desburocratización. Me quedaría con esta palabra, hay más cosas, pero hay temas de calidad, hay temas de datos, que se agrega a los precios de la supuesta en que, por supuesto, que hay profesiones que le resulta mucho más afín ponerse la camiseta del sector público, y es más, que la tienen puesta, digamos. O sea, yo quiero señalar en esto, y quiero señalar algo más, digamos, que algo también está contribuyendo el fenómeno, digamos, de la feminización de la medicina y una alza laboral femenina a no tener 6 empleos, digamos. Eso también tiene una repercusión, a pesar de que no se han resuelto los problemas de conflicto intra e interprofesional en el sistema de salud. A veces más, la gestión en el sistema de salud muchas veces es mediación, digamos, ¿no? en conflictos intra e interprofesionales. Lo que mencionan respecto al tema de medicamentos, no sé si me salteó algo, pero digamos, sin lugar a duda, yo le diría más, digamos, ustedes saben que Daniel Goyan es tiene como más en valor, llamémosla así, internacionalmente a la Argentina, porque fue el promotor de un consorcio de países para la compra de medicamentos de alto costo, nosotros ahora no le llamamos de alto costo, le llamamos de alto precio, porque en realidad el costo no lo sabe nadie. Y esos medicamentos de alto precio, si los países se organizan,
se evita que te operen por separado, digamos. Y todavía hoy en muchos países se acuerdan de la iniciativa dentro del UNASUR que planteó el doctor Goyán sobre este tema. Sin lugar a duda, también podría ser un motivo, digamos, las operaciones del complejo médico industrial sobre los 3 subsectores en la Argentina podrían ser un motivo de una alianza extraordinaria de los 3 subsectores para defenderse de un complejo médico industrial transnacionalizado que se está llevando puesto los mejores sistemas de salud del mundo. Es decir, crisis del sistema canadiense, crisis del sistema británico, crisis del sistema español, fundamentalmente porque no hay dinero que alcance. Digamos, y los medicamentos de alto precio claramente, digamos, están entrando en el juego. De los presupuestos de los 3 subsectores, claramente, digamos. Y a lo que deberíamos agregar también la judicialización de las prestaciones de salud que muchas veces, digamos, obligan a comprar o a proveer medicamentos sin ninguna prueba, medicamentos que se cotizan en cientos de miles de dólares, a veces en más de $1 millón. Creo que, no sé si me olvidé de algo, Bárbara. Y estaba la cuestión, por un lado, lo de las residencias, digamos, Sí. A ver, la provincia de Buenos Aires tiene una autonomía relativa por ser el sistema de formación de residentes más voluminoso de la Argentina. Nosotros hemos estado 3 años seguidos trabajando y hemos dado a luz, digamos, un nuevo reglamento después de casi 20 años. Ese nuevo reglamento de la provincia de Buenos Aires tiene avances muy importantes porque elimina las guardias de 24 horas, porque genera más derechos particularmente vinculados a la feminización de la fuerza laboral, porque tiene mecanismos concretos de denuncia para la violencia laboral, porque tiene un esfuerzo enorme que hizo el gobierno provincial, porque ahora tiene descuentos jubilatorios, que antes no tenía, antes tenía solamente descuentos para IOMA. Bueno, la provincia ha generado, y es más, digamos, con el consenso con fuerzas difíciles, porque, digamos, no solamente con CICOP, sino también con organizaciones de izquierda que han representado a grupos de residentes, con todos los grupos se ha hablado para arribar a este resultado. Nación está hoy proponiendo una ley. No sería totalmente justo que yo les cuente intimidades de esto, pero hay un proyecto nacional puesto sobre la mesa, y yo voy a hacer un comentario a título totalmente personal de por qué creo que es insuficiente, digamos. Hacer un esfuerzo de una nueva ley nacional de residencias y no incluir los mecanismos para articular el sistema de residencias con los posgrados universitarios, digamos, nos deja nuevamente, consagra de alguna manera que el sistema de residencia va por un lado y las especialidades universitarias por el otro. Yo no creo para nada que esto sea sencillo, pero al menos una mesa de acuerdo, al menos una mesa de enlace, un mecanismo para que progresivamente las residencias y las especialidades se encuentren y terminen conformando una unidad, porque es mucho tiempo, digamos, pasar 4 años de residencia para después tener académicamente nada, digamos, y tener que ir a hacer una especialidad, tener que ir, o querer entrar a la universidad y no tener dónde poner la residencia en tu CEBAR, digamos, bueno, son situaciones que tenemos que revertir. Perdón, Mario, pero en tren de infidencias, pero que pueden ser públicas, desde trabajo social, motorizado por el Consejo Profesional de Trabajo Social, de graduados de Trabajo Social de Ciudad de Buenos Aires, con acompañamiento de la carrera de Trabajo Social de la UBA, se ha generado una mesa en el Ministerio de Salud de Nación por el tema de la especialidad para trabajo social. Bueno. Digamos, estamos trabajando y se está avanzando en ese punto, digamos, ya le digo, y lo comparto con el resto, motorizado justamente por esto, por la gran preocupación. Ahora, claramente,
digamos, una cuestión es el planteo de orden más sistémico y cómo esto dialoga o es tomado en el marco de una ley, y otra cuestión es cómo se va intentando dirimir en el campo, resolver cuestiones que vienen de larga data. Pero les cuento porque esto forma parte de una cuestión que está en agenda. Bueno, ahí están psicología también, está viendo, digamos, desde varios colectivos profesionales avances en este sentido, digamos, por lo menos con un espacio sostenido y de trabajo. Bueno, esperamos que se logren resultados concretos. Les cuento que hay... Comprometo, Bárbara, perdón, comprometo también, recuerden que un gran empleador de profesionales de la UBA es la provincia de Buenos Aires. O sea que comprometo también la posibilidad de abrir una mesa entre la provincia de Buenos Aires y la carrera de trabajo social, como para, digamos, generar condiciones para que eso también se pueda plasmar en la provincia, porque estamos trabajando con todas las universidades que podemos en ese sentido o en esa línea, ¿no? Excelente. Le cuento que, bueno, hay distintos comentarios digamos, y preguntas o observaciones de distinta índole, porque por un lado vi que había alguna pregunta que avanzaba con esta cuestión del tema de fabricación pública de medicamentos, etcétera. Por un lado, ahora si quieren podemos ir, pero por otro lado también, digo esto porque es como ubicar distintas líneas, ¿no? Que interpelan a quienes están acá participando, ¿no? Por otro lado también hay un comentario en relación a, digamos, al paradigma curativo, que sigue teniendo una presencia central, y cómo cruza la cuestión, porque usted antes cuando mencionaba, ¿no? Estas propuestas en relación al full time, digamos, para las disciplinas, bueno, trabajo social todavía ahí no está, bueno, cómo se va armando y articulando. Yo lo que diría es, porque ya tenemos que ir cerrando en unos minutos, a mí me parece que, digamos, habiendo hecho mención, y acá en los comentarios, en el chat, digamos, queda registrado, y vamos a descargar el chat y le vamos a hacer llegar a Mario para que vea además todos los saludos y agradecimientos y mensajes que le han ido colocando. Digamos, pensaba por un lado, y digamos, resituando en cuál es el marco que da lugar a este encuentro, que tiene que ver con una actividad abierta en el marco de una asignatura optativa en la carrera de trabajo social de la UBA, y que, digamos, se motoriza esta actividad para poner en debate o colocar, digamos, como puerta de entrada la cuestión del SNISA, pero básicamente porque tiene que ver con la búsqueda de poder traer a la mesa las complejidades que van operando en función también de ir identificando las militancias que necesitamos hacer, que, digamos, y el tipo de debates y de producciones que tenemos que hacer, quienes queremos un sistema de salud y de salud pública que responda a las necesidades y a los intereses de nuestro pueblo, y que más allá de las cuestiones de orden más estructural que operan claramente como limitantes, como condicionantes, digamos, siempre pensé, digamos, yo en un momento pensaba, ¿no? Uno a veces quiere ir a determinado lugar de manera directa, bueno, y a veces tenemos que ir por círculos concéntricos, y cómo nos tenemos que ir preparando y cómo tenemos que seguir formándonos y articulándonos en este sentido. Y la verdad es que yo quisiera proponer, si ustedes están de acuerdo, con que Mario cierre con algunas ideas que le hayan quedado o que pueda ir evocando a consideración de él. Bueno, ya vemos también naturalmente el cansancio, digamos, de esta jornada, digamos, que además es el final de la jornada de todos y de todas. Yo creo que lo más importante es que la UBA en general, pero particularmente la carrera de trabajo social, ha ido generando una reflexión sobre este tema que la pone un poquito pionera, digamos. No tenemos muchas profesiones que dediquen tiempo a estar pensando la propia organización del sistema de salud. Esto no es solamente en relación, no lo menciono solo en relación a estas oportunidades, digamos, de la cátedra, sino también quiero sumar
el tema de la revista de la carrera de trabajo social, que ha ido generando materiales, y contarles, por ejemplo, que con autorización de la revista, el libro que se sacó, digamos, desde el instituto para crear una reflexión sobre el sistema de salud, digamos, fue reproducido como capítulo de ese libro que va en la construcción del Sistema Nacional Integrado de Salud. Así que digamos que yo lo siento fundamentalmente como un espacio absolutamente afín, amistoso, proactivo para la construcción de ese clima fundamental para que el sistema de salud exista. Creo que hay otros foros amigos, como puede ser el Instituto Patria, la Fundación Soberanía Sanitaria, digamos, distintos espacios desde donde se intenta multiplicar los debates. También los encuentros nacionales de salud, que han sido un mecanismo sistemático. Yo, digamos, participé mucho en su momento de los congresos de salud pública de Rosario, y la gente de Rosario no se daba cuenta de que en realidad estaba haciendo congresos nacionales rosarinos, porque era el único congreso que había donde uno podía llevar cosas y publicar en la época de Menem, digamos, ¿no? Ya dije Menem 2 veces, hoy me estoy preocupando. Pero también quiero señalar que los encuentros nacionales de salud, o ahora, digamos, los COSAPRO, que se viene uno muy pronto en abril en Mar del Plata, son espacios para encontrarse, para intercambiar, para fortalecerse, para ir tomando cuerpo, digamos, para que esta idea de participación popular acompañe iniciativas legislativas. Hace poquito el ministro de Salud, creo que fue la semana pasada, de la provincia de Buenos Aires, recordaba algo que decíamos nosotros, incluso una estrategia para legisladores perezosos, ¿no? Yo sé que no hay ningún legislador perezoso, pero supongamos que lo hubiera. Uno toma la ley nacional, la ley federal de educación, le borra donde dice educación, le pone salud, y ya tenemos una ley nacional de salud, digamos. Es decir, es una rémora, digamos, una debilidad que tenemos en la Argentina, donde no queda plasmado, y eso le facilitó a la Corte, digamos, pegarle en el talón, digamos, al gobierno nacional, que quiero decir que ya venía golpeado, porque recuerden que este es el primer momento de la actual ministra, digamos, después de la salida del ministro González García, digamos, o sea, debilitar en ese momento la autoridad nacional, digamos, fue verdaderamente un golpe bajo, para decirlo en términos futbolísticos, o en términos boxísticos, por debajo del cinturón, digamos, porque verdaderamente no había ningún motivo. Además, fue planteado el 4 de mayo, cuando el decreto de necesidad y urgencia decía hasta el 30 de abril, digamos. Y además, la Corte Suprema, que para sacar esa resolución, lo hizo teletrabajando. O sea, digamos, ni siquiera estaban presenciales, así que sí, digamos, si tenían tan fuerte convicción de que las medidas eran innecesarias, hubieran ido a laburar, digamos, presencial. No, estaban todos escondidos, digamos, y sacaron esa cobarde resolución. Disculpen que a mí me parece, como sanitarista, siento una afrenta peculiar sobre este punto, y bueno, lo expreso de esta manera. Luego, necesitamos más militantes por el derecho a la salud de la población. En el mundo hay 2 tipos de reforma: las reformas que se inspiran en la economía, suelen llamarse reformas sectoriales, y las reformas sanitarias que se inspiran en la política, son reformas políticas. Los 2 pilares de una reforma política en el sistema de salud han sido, seguirán siendo, la concientización y movilización de la fuerza laboral en salud, es decir, de los profesionales, de los trabajadores de salud, y la participación de la población, digamos. Son 2, digamos, soportes, 2 columnas fundamentales para tener un sistema de salud más justo, más equitativo, digamos, y plasmar el derecho a la salud como una realidad de piso de ciudadanía en nuestro país. Básicamente eso, volverles a agradecer el espacio, quedar a disposición, digamos, de las investigaciones, de
de todas las iniciativas que tenga la carrera de trabajo social, digamos, y bueno, y hasta cualquier momento. Muchas gracias, Mario. Un lujo realmente. Agradecemos a todos que hayan venido, que hayan compartido aquí.